Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Alecruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus viajé en el bus Andimart Premium desde Santiago a Copiapó y le hice una sesión de fotos. Lo conoceremos a detalle. El viaje es Santiago-La Serena, Vallenar, Copiapó, en el norte de Chile, 11 horas de trayecto. Sábado 22 de junio de 2024. Era una tarde o noche lluviosa y con frío en Santiago. Estamos en invierno. Estoy en la estación central de Santiago, donde salen los trenes y donde también puedes viajar en bus. Caminando y cruzando por varios locales comerciales, llegas al Terminal San Borja, terminal que agrupa a servicios que van al norte de Chile, algunas partes de la zona centro, además de algunos servicios rurales dentro de esta región. Acá en San Borja, los buses de Andimart que van al norte usan los andenes 34 al 42. Llegué temprano, me gusta llegar con tiempo al terminal y alcancé a ver el bus de las 19 horas que hace la misma ruta Santiago-Copiapó por Andimart. El mío es a las 20 horas. Este es el bus de una hora antes, un bus semicama arriba y salón cama abajo, bus de configuración mixta, que tiene pantallas de entretenimiento en los dos pisos. Una muy bonita unidad, bus 409, un bus Marco Polo New G7 con chasis Scania. Después de un rato, llegó el bus 2001 de Andimart. Este bus negro con rojo precioso, el bus de servicio premium a Copiapó, y que es el bus de este viaje maravilloso. Este bus Marco Polo G8 es una de las novedades de Andimart. Son dos unidades que llegaron en el verano de 2024 y que están fijas haciendo esta ruta Santiago-Copiapó. Llegaron con esta pintura y diseño especial y realmente se ve muy linda. Debe ser uno de los buses más lindos que tenemos en Chile en este momento, sin desmerecer a otras unidades, por cierto, pero es precioso. El bus tiene tecnologías de bioseguridad y con servicio premium hablamos de un bus que tiene asientos con reclinación de 180 grados. Estoy ya arriba del bus 2001 de Andimart y aunque viajaré abajo, igual aprovecho que el bus no tiene tantos pasajeros para mostrar un poco del segundo piso de este bus Marco Polo G8. Arriba este bus tiene 44 asientos semicama con pantallas, eso es algo distintivo, un poco mejor que en otros buses de esta misma empresa, porque suelen tener 48 asientos. Este bus tiene asientos con mejor espacio. Vemos la reclinación de estos asientos semicama, que es la categoría económica de este bus Andimart. Están las pantallas, vemos el reposapiernas, hay cinturón de seguridad de 3 puntos y acá tenemos puertos USB, palanca de reclinación y posavasos. Aquí vemos el final del bus con los asientos 43 y 44 y esto es la vista hacia adelante. Ahora toca bajar porque yo viajaré en el primer piso de este bus. En este primer piso del bus Andimart tenemos 6 asientos premium 180 grados, pares 45, 46, individual 47 y después pares 48, 49 y el último es el número 50. Esto es una visión más detallada del asiento. Tenemos cabeceras con gel de memoria, cinturón de 3 puntas, viene una frazada y una almohada, audífonos, una bandeja, la pantalla de entretenimiento y todo el espacio para poder viajar cómodamente en estas rutas del norte de Chile. Aquí me ven disfrutando. Apenas vi este bus de Andimart, quise conocerlo y probarlo.
Pasaron varios meses, pero ya estoy aquí para viajar a Copiapó. El reposapiernas de estos asientos tiene un velcro. Hay que sacarlo, despegarlo para que se despliegue. La primera posición es normal, de un asiento salón cama. Y lo que tenemos que hacer es levantar y flectar para que quede horizontal. Y así puedes estirar las piernas. El botón de reclinación está en un costado. Lo aprietas y después con la espalda cargas el asiento hacia atrás y quedará en posición horizontal, 180 grados como una cama. Así puedes dormir plácidamente en el viaje. Son los mejores asientos de bus que hay en Chile y en América Latina. Puntuales en horario, salimos desde el terminal San Borja de Santiago. La lluvia seguía cayendo en la ciudad. Entre el 20 y 22 de junio cayeron cerca de 80 milímetros de lluvia, que es bastante en Santiago. Por lo mismo, el terminal y también la ciudad se veían diferentes, a un ritmo más pausado. Cuando hay mucha lluvia, la gente suele quedarse en casa si es posible. Había también algunas calles inundadas en la ciudad. En mi caso, yo iba feliz y muy expectante. Este viaje en el bus Andimar era algo que quería vivir hace tiempo, pero también era el comienzo de una aventura mucho más grande, porque días después tomaría un tour en bus hacia Cusco y Machu Picchu, que es algo que espero poder ir mostrando en otros videos y episodios. Fue un viaje maravilloso, así que feliz, muy agradecido, muy bendecido. Yo considero que este viaje fue una bendición de Dios. De paisajes no veremos mucho, pero en los extras del episodio veremos el desierto florido. Hay floraciones en este invierno 2024 cuando estoy grabando este video. El asistente fue tomando los datos de los pasajeros y para quienes viajábamos en este piso de abajo nos dieron un pequeño snack. Un agua mineral benedictino y un maní. Eso es solamente para los pasajeros de asiento premium. A un costado, además del botón de reclinación, tenemos el puerto USB para cargar dispositivos, que yo usé para cargar el celular. El display del bus indica varias informaciones y entre ellas dice los asientos donde los pasajeros deben ponerse cinturón de seguridad. Eso siempre hay que ponérselo. En estos asientos vienen audífonos sobre la oreja, audífonos over ear. Reconozco que al principio me costó encontrar el lugar donde enchufarlos, la entrada de 3.5, pero finalmente con el asistente pudimos encontrar eso y usar los audífonos. Además de esto, arriba tenemos la salida de aire acondicionado y la luz de lectura. Uno de los atributos de la oferta de Andimar es el uso de estas pantallas. Lo vimos en los asientos semicama. Estas pantallas tienen el mismo sistema, pero en estos asientos premium tienen un mayor tamaño, son súper grandes. Para los viajes del norte, muchos de los buses de Andimar tienen pantallas. Todavía falta para que sea toda la flota, pero buena parte de ellos ya tiene esto. En este bus los contenidos son películas, juegos y audiolibros que aparecen como podcast. La pantalla es táctil y las películas están en audio español con subtítulos en español. En mi caso, yo pude ver la última película de Rápidos y Furiosos X o la 10ª, que no es que sea un gran fan de la saga, pero de las películas que había fue la que más me gustó y la disfruté completa en el bus. Estaba Toretto contra Jason Momoa en una versión bien especial. Vemos la puerta de acceso a los asientos del primer piso, bus TC-JX88. Esta es la otra puerta que da a la cabina de la tripulación y la puerta del baño. Único baño del bus. Está en proceso de desinfección con luz ultravioleta UVC y la luz verde indica que está disponible. Aquí me ven saludando.
Desde acá sale la luz ultravioleta UVC que sanitiza las superficies. Vemos el espejo y también el lavamanos. Esta llave tiene jabón y la otra llave tiene agua. Algo a destacar es que el baño tiene aromatizantes. Está súper limpio y huele súper bien. Los olores no aparecen en cámara, pero se los tengo que contar. Abajo tenemos el inodoro químico y el basurero. Los baños son solo para orinar. Y en el tintero quedó mostrar el papel del dispensador de papel. Está bien completo este baño. Después, cuando la luz está roja, significa que el baño está ocupado. El display también indica cuando el baño está ocupado. Y el otro panel tiene el conductor, velocidad y tiempo de conducción. Ya terminé de ver la película. Todavía falta para llegar a La Serena, que es la primera parada. Y como no hay mucho que ver, me dispuse a descansar, a dormir, puse la almohada y empecé a prepararme para dormir, porque para eso es este bus, para dormir cómodo. Apago la luz de lectura y listo, relajo absoluto. Por mientras, veamos la ficha y seguimos. Las unidades 2000 y 2001 de Andimar son buses de 2 pisos Marco Polo Paradiso 1800 de DG8, chasis Volvo V450R, inscritos en enero 2024, con 44 asientos semicama en el segundo piso y 6 asientos premium 180 grados en el primer piso. El boleto lo compré en internet en recorrido.cl, me costó cerca de 40.000 pesos chilenos, unos 45 dólares, aparecen otras monedas. Al revisar los horarios y tarifas en recorrido.cl o en el sitio web de Andimar, vemos que los asientos semicama de este bus están a 20.000, la mitad. Y en Premium, 35.000 los asientos de pares y 40.000 el asiento individual a Copiapó. Hice una tabla con todas las empresas de esta ruta Santiago-Copiapó, las que venden por internet, y aparecen los precios de asientos semicama, salón cama y premium en la semana en que hice este viaje. Así ven todo el escenario completo, holístico del mercado. Con servicios premium hay gran competencia en la ruta Copiapó, con varias opciones de empresas. Algunos siguen hasta El Salvador y uno sigue a Calama. De vuelta también viajan las mismas empresas: Sigbus, Sigtour, Plus Chile, Andimar, Turbus y Pullman Bus, en orden de horarios o salidas desde Copiapó. Esta hoja resumen tiene todos los horarios de Andimar en la zona norte. Al momento en que hice este viaje, hay horarios con destino Iquique, Calama, La Serena, y la ruta más frecuente es Santiago-Copiapó. Los buses salón cama los vimos en otro episodio. Viajé en el bus 1013 desde Santiago a La Serena, bus súper lindo. Viaje que también fue súper relajante y grato y que está en la serie Andon Bus. Yo soy escritor y editor de libros. Todos estos videos son presentados por mis libros: Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris, el sonido de las caracolas, esperan por ti. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal y quienes dan sus super gracias. Y en el supermapa este viaje aparecerá en el terrapuerto de Copiapó, el terminal de buses principal y nuevo que tiene esta ciudad. En la madrugada, en el exterior veíamos una ciudad con muchas luces, y esa es la conurbación de Coquimbo con La Serena. En concreto, este bus pasa directamente a La Serena. Los buses de Andimar no entran a Coquimbo, van directos a La Serena y algunos pasan por Ovalle, como vimos en esa hoja de apuntes con horarios que ya mostré. Eso sí, como la mayoría de los pasajeros de este bus viaja hacia Vallenar y Copiapó, en realidad poca gente usa este bus específico o este horario para bajar en La Serena. Hay gente, pero es muy poquita. Esta parada sirve más para ir al baño, para estirar las piernas, en caso de que todavía no estés dormido, porque la gente adentro, mucha gente estaba durmiendo plácidamente.
Acá en La Serena hice varias fotos y videos de este bus de Andimar y de otros buses que estaban cerca también, con ese color rojo y negro. Este bus me parece demasiado hermoso. Es una pintura genial para un bus premium. En los andenes había varios buses de las empresas que trabajan en el norte del país. Igual La Serena es una parada importante y siempre hay algo de público. Les conté que este viaje fue una bendición de Dios para mí. Yo soy creyente. Hace meses que quería viajar y probar este bus nuevo de Andimar y tuve la fortuna de que esta tripulación conocía de mi trabajo. Pudimos conversar y aquí en La Serena nos pusimos de acuerdo para poder acompañarlos en Copiapó y poder hacerle una sesión de fotos al bus, que es la parte extra de este episodio. Lo digo susurrando. Aquí está Rodrigo al mando y otro conductor y seguimos nuestro viaje nocturno mientras la gente duerme. En la noche, junto con dormir, oía a Pink Floyd, ideal para relajarse. Y horas después de La Serena, llegamos al terminal de Vallenar, de la región de Atacama, ya en el desierto de Atacama. Y obviamente acá en Vallenar mucha gente sí bajó del bus. Con luces rojas entre Vallenar y Copiapó, el asistente del bus nos despertó para recibir el desayuno. Este desayuno puede ir variando, es algo que están dando desde hace algún tiempo y me contaban que también están buscando cómo ir mejorando el servicio. Si viajan más adelante puede que sea algo distinto. Estos buses traen bandejas Marco Polo y hay unos agujeros para encajarlas en los asientos. El desayuno tiene la opción de té o café con azúcar o endulzante y para comer hay un brownie que es como un queque de chocolate con chispas de chocolate y nuez. Venía un chocolate pequeño y un caramelo Alca de menta. Entonces hay queque y el chocolate fuera del envoltorio. Todas las luces de la ciudad nos dicen que estamos llegando a Copiapó, capital de la región de Atacama, una de las grandes ciudades del desierto, y justo coincide con la hora de amanecer en este invierno. Copiapó es una ciudad que se mueve económicamente por la minería y algo de agricultura, pero principalmente la minería. Es una zona minera y por eso hay tanta competencia de buses premium hacia esta ciudad. Lo mismo que para El Salvador, que es otra ciudad minera. En su momento, Copiapó fue una de las ciudades más ricas y avanzadas de Chile porque estaba la mina de plata de Chañarcillo. Tuvieron el primer ferrocarril y muchas cosas bien interesantes en esa época. Esa mina ya no funciona hace muchos años. Nuestro bus llega al terrapuerto de Copiapó, que es un nuevo terminal que funciona desde 2022. Es un terminal súper moderno que lo veremos mejor después, porque la sesión de fotos la hicimos ahí. Aquí bajaron algunos pasajeros de este bus premium. Después salimos del terrapuerto y fuimos hacia el centro. Eso es importante aclararlo o entenderlo. Andimar, por lo menos al momento de hacer este viaje, pasa por el terrapuerto, el terminal nuevo, y por el centro. Y de vuelta también. Primero por el centro y después pasa al terrapuerto. La situación es que Copiapó tiene muchos terminales de buses de empresas en el centro. Cada empresa tenía su terminal y algunas comparten terminales. Entonces las autoridades querían sacar los buses del centro, sacar esos terminales, y para eso construyeron este terminal nuevo que es súper moderno, muy bonito, para que todos los buses funcionaran desde allí. Pero la gente lleva muchos años ocupando los terminales del centro. Y el otro terminal de buses está algo lejos, entre comillas. Entonces por ahí hay tensiones, el gobierno regional trató de prohibir los buses en el centro, la Corte Suprema lo revirtió, en fin. Lo concreto es que algunas empresas siguen en el centro, otras cambiaron toda su operación al terminal nuevo y otras, como Andimar, ocupan el terminal nuevo y también el centro. Para alguien de afuera, que no es de Copiapó,
Viajar en Copiapó puede ser un poco enredado. Hay que ver la situación específica de cada empresa para saber desde dónde sale o cuál es el terminal de llegada. Lo bueno de Andimar es que usa los dos casos. Cruzamos el río Copiapó, que casi no lleva agua en estas fechas de 2024, y llegamos al terminal que tiene Andimar en el centro. Terminal y oficina en el centro de la ciudad de Copiapó. Esta es la vista del terminal Andimar en calle Colipí. Todos los pasajeros que quedaban bajaron en este terminal céntrico de Copiapó, porque es el punto final del viaje. Como pasajero, normalmente me habría bajado aquí y la aventura habría terminado acá. Pero afortunadamente para mí y eventualmente para ustedes, el episodio sigue con la sesión de fotos y un pedacito de viaje de vuelta a La Serena, donde pude ver algo del desierto florido. Este 2024 hay unas floraciones en el desierto de Atacama. Gracias a Dios y también gracias a la tripulación pude seguir disfrutando de este maravilloso bus de Andimar. Hay que disfrutar cada momento y cada ocasión. Esto es el terrapuerto de Copiapó, pero en una zona interna, donde guardan los buses. En este caso, varios buses de Andimar vienen para acá a hacer el aseo y la preparación del bus para los servicios hacia Santiago. En este viaje, el bus 2001 de Andimar era tripulado por los conductores Diego Vidal, Rodrigo Isla y el asistente José Quinteros. Gracias a ellos tenemos esta parte extra del episodio. También pude conocer de sus vidas, sus historias, sus experiencias. Eso lo atesoro, me lo llevo en el corazón. Aprovecho también de enviar un saludo a Matías, el hermano de Diego, Matías Vidal, muchos saludos, que también lo conozco. Yo aproveché esos momentos de aseo del bus para ir fotografiando y registrando todos los detalles que pude. Además de que el bus está quedando súper bonito. El aseo lo hacen para el servicio de anoche, para los pasajeros que viajan hacia Santiago, pero igual nos sirve para hacer la sesión de fotos, como extra. Esta afición por el transporte, tanto viajando como documentando el transporte, me ha llevado súper lejos. Ha sido un camino súper lindo y emocionante en mi vida, pudiendo conocer personas, lugares y cosas maravillosas. Agradezco tener esta pasión tan bonita y poder compartir esto con ustedes a través de este medio. También, mientras hacían aseo, pude conocer la cabina del bus. Vemos las placas de Volvo y Marco Polo, manufactura brasileña. Este bus de 2 pisos tiene 4,25 metros de altura. Es un bus automático, caja electrónica automatizada, Volvo y Shift de 12 marchas. Y esta es la botonera de este bus Marco Polo para distintas funciones. Marco Polo es la carrocería y el chasis o plataforma, la parte mecánica y de motor, por decirlo muy ligeramente, es Volvo, para que se entienda, simplificando mucho el concepto. Veíamos el asiento del conductor y ahora vemos otra zona con muchos botones y funciones de este bus de 2 pisos. Este bus tiene cerca de 120.000 kilómetros. El volante es Volvo. Y acá adelante, esta caja es el tercer ojo, que mantiene una distancia de seguridad con el vehículo que va adelante. Alerta los cambios de pista bruscos del bus, previene colisiones, es como una camarita y hace varias cosas. Lo que vemos ahora son los asientos de la tripulación y esto ya es la vista como tripulante. Por último, detrás de esto está la litera, que es donde duerme el conductor cuando le toca descansar. Ya con el bus limpio, hicimos la sesión de fotos de este bus Andimar Premium. ¡Qué cosa más linda! Junto con agradecer a Dios por este viaje tan genial y poder coincidir con esta tripulación, con Diego, Rodrigo y José, también les agradezco a ustedes que ven los videos
que se suscriben, que en algunos casos aportan o se vuelven miembros, porque con el crecimiento del canal todas estas puertas se van abriendo y puedo ir haciendo y mostrando más cosas con nuestro querido transporte. Me siento feliz de poder hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, de poder compartir y conocer personas maravillosas a través de estos viajes y de esta afición de transporte, de poder regalarme y regalarles también a ustedes un momento bonito, un instante mágico a través de estos videos de YouTube, que se sientan acá un rato, viajando, tomando fotos de este bus en este caso. Creo que en la vida hay que darse espacio para disfrutar, para hacer cosas que te gusten, para sonreír, y eso también tiene que ver con una actitud de vivir la vida. La vida no es fácil ni sencilla para nadie, pero hay que darse la oportunidad de vivir cosas bonitas y de disfrutar lo que se está viviendo. Han sido años trabajando para esto, trabajando en esto, y es bonito verlo realizado. Ha sido bonito hacer este viaje y hacer todas estas cosas. Esto es el terminal nuevo en Terrapuerto de Copiapó o Terrapuerto Atacama. Primera vez que estoy aquí conociendo el terminal. Yo me despedí de la tripulación, tenía que seguir el viaje a La Serena y gracias a eso puedo mostrarles esto, la zona de espera, los andenes. En días de semana este bus hace acercamiento gratuito entre el centro y el terminal. Sale desde el supermercado Líder de Chacabuco, cerca de los otros terminales de buses, y pasa frecuentemente. Junto a la tripulación saludo y agradezco a Roberto Ramírez de la parte de operaciones de Andimar, y en realidad a todo el equipo de Andimar que me recibió súper bien. Ya vieron cómo fue todo el episodio, fue un viaje maravilloso. Esto ya es el viaje de Copiapó a La Serena en otro bus de Andimar, atravesando el desierto de Atacama, viaje que ya veremos muy resumido porque dormí gran parte del camino. Como llovió en el otoño, justo coincidió que teníamos desierto florido, pero son unos paños pequeños, floraciones chiquitas, flores moradas que se llaman patas de guanaco. En 2022 hubo grandes floraciones y eran mantos enormes de flores. Pude visitarlas, las grabé, les voy a dejar los videos en la pantalla final. Ahora son floraciones chiquititas, pero aún así ver flores en el desierto es raro, poco usual, pero sumamente bonito, y se da en espacios cortos de tiempo. Somos muy afortunados de ver estos colores en el desierto. Y ahora vemos algo del mar, ya llegando a la ciudad de La Serena. Es lindo ver el mar. Así se ve el trayecto en el día. Esto ya es el bus vacío, la unidad 375 de Andimar. Era un bus más antiguo, así que no tenía pantallas. Espero que hayan disfrutado de todo. Vuelvo a agradecer a Dios, a la tripulación, Diego, Rodrigo, José, a Roberto, a todos ustedes que siguen mis aventuras. Que Dios los bendiga mucho, que tengan bonito día y ya nos veremos en más episodios, en más viajes y aventuras. Como cierre y spoiler, les muestro cuando una nube nos tapó en Machu Picchu. No sé cuándo lo edite, pero ya saben que alguna vez aparecerá en el canal. Chau, que estén muy bien.